Y aquí tenemos, canciller de Cuba acusa a Estados Unidos de invertir millones de dólares para la subversión del país. Y era lo que mencionaba el presidente, este intervencionismo. Y dice así: el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este lunes el apoyo de Estados Unidos a las manifestaciones acontecidas en las últimas horas y además acusó abiertamente a Washington de destinar cientos de millones de dólares a la subversión. Lo interesante es que hay dos formas de operar de Estados Unidos: de forma violenta, cuando realmente no le tiene respeto al país, como lo estamos viendo en este caso, y la otra es a través de ONGs, donde pues intenta cuidar las formas de que sí te respeto, sabe que no puede pasar por encima como está pasando ahorita con Cuba en México, pero sí utilizan estas ONGs, y por eso es importante que dejen de ser financiadas. Luego de las declaraciones que realizó por medio de un tuit el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake, donde se pronuncia a favor de las protestas y de la libertad de expresión de los habitantes de la isla, y también mencionó su postura condenatoria contra los ataques y actos hacia los manifestantes. Pero aquí también el presidente menciona algo muy importante: si realmente Estados Unidos fuera ese país protector de salvación con el cual maneja esa bandera a nivel internacional, pues entonces no generaría los famosos bloqueos. Creo que eso daña más o afecta más bloquear a un país para que no pueda seguir en ese desarrollo, para tenerlo en la sumisión, para tenerlo controlado, y que sucedan ese tipo de cosas cuando estallan manifestaciones o problemas sociales. Y aquí lo estamos viendo al ministro. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca carece de autoridad política y moral para hablar sobre Cuba. Y dice así: su gobierno ha destinado cientos de millones de dólares para la subversión en nuestro país e impone un bloqueo genocida, principal responsable de las carencias económicas. Esto es lo que lanzan. Aquí la gente recordó este video de Vicente Fox cuando estaba con Fidel, y aquí dice: ahora que Cuba es un tema de discusión, vale la pena recordar cuando Vicente Fox se le puso de tapete a Bush en una cumbre internacional en México y le pidió a Fidel Castro no agredir a Estados Unidos. Vean nada más, o sea, ahí como ¿cómo puedo decir a Vicente Fox, no? La secretaria, el que le servía ahí a George Bush, qué lamentable, ¿no? Lambiscón, lamebotas. Y Castro le dio tremenda zarandeada diplomática. Un episodio. Y es que ese es el problema. Cuando no sabes de diplomacia, cuando no sabes de política exterior. López Obrador es muy responsable. López Obrador no se mete con los otros países. Sin embargo, sabe cuál es el juego de la diplomacia, sabe cuál es el juego internacional. Algo que también yo le reconozco mucho a Marcelo Ebrard, que saben cómo manejar las relaciones, y que López Obrador lo ha dicho: si empiezas desde una política nacional interna, esto va a permear y va a beneficiar en la política exterior. A diferencia de un Vicente Fox que no sabía y no le entendía. Vamos a escuchar. Entonces, vamos a seguir pensando así, de esa manera. Correcto. Y entonces yo lo complaco a usted, yo me voy más temprano, si yo tengo unas ganas de estar aquí tremenda, tengo mucho trabajo, muchas cosas con las que estoy entusiasmado. Fidel, sí, dígame. ¿te puedo pedir otro favor? Dígame. Que estando en casa a mí me serviría muchísimo que no hubiera declaraciones sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o ese evento que vivimos en estos días pasados. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer declaración allí. Qué bueno. Dígame, ¿en qué más puedo servirlo? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos o presidente Bush, sino circunscribirnos. Señor presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años en política y sé las cosas que hago y las que debo hacer. No le quepa la menor duda de eso. Que yo deseo decir la verdad con decencia y con la elegancia necesaria. Porque tú no albergo el menor temor que no llegue a soltar ninguna bomba allí. Aunque la verdad que estoy en desacuerdo con el consenso ese que han propuesto ahí, no, yo me voy a remitir a exponer mis ideas básicas y fundamentales. Y lo haré con todo el respeto del mundo. Yo no voy a tomar aquello como una tribuna para agitar, ni mucho menos. Voy a decirme verdad.
y puedo no ir. Bueno, el audio está un poco distorsionado, pero pues sabemos que es un audio de hace mucho tiempo. Pero como Vicente Fox, te recordarán el comes y te vas, también como miedoso, le pido que no mencione, no despotrique en contra de Estados Unidos, le pido que no diga las reuniones que tuvimos. Miedoso siempre es como tapetes al gobierno de Estados Unidos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué les sirvió a los presidentes ser tapetes, disque comadres? Pero comadres de cuarta, porque Estados Unidos nunca los ve con respeto, a diferencia de hoy a López Obrador, que tienen que ver la forma de cómo llegar al presidente, porque él no va a permitir este tipo de cosas. Y la respuesta que le da Fidel, en el sentido de que, óigame, llevo más de 40 años en política y sé cómo comportarme y cómo trabajar, no hay necesidad de que alguien que a la primera le pegó en política, porque pues había un desgaste del PRI, venga y me diga qué hacer. La verdad no lo pienso permitir. Lo digo de aquí, lo digo desde mañana por la mañana. Que claro. Para mí no es que tú me ofreces en tu carta precisamente eso, participación constructiva, para que sea una verdadera aportación a la discusión, al debate y a la solución de los problemas que todos tenemos en el mundo. Presidente, usted debe tomar en cuenta incluso cuando yo hago un viaje de esto, lo hago con bastante riesgo. Sí, eso lo entiendo. Debe saberlo y no lo hago, ausentarme de ahí. Y bueno, aquí ya se distorsiona un poco más el audio y no se entiende muy bien, ¿no? Pero básicamente fue esto, y que es una realidad, ¿no? Es una realidad que vivimos durante mucho tiempo, ser el sirviente de Estados Unidos, y no debe de ser así. Somos países completamente autónomos, sí los necesitamos para temas económicos, pero el hecho de que nosotros nos demos el respeto y el lugar que nos merecemos, eso genera hacia afuera que nos den ese respeto. Y en el tema de Estados Unidos, pues bueno, López Obrador da este pronunciamiento, y a la media hora, Rusia dice lo siguiente: Rusia sigue el desarrollo de la situación en Cuba y tacha de inaceptable cualquier intento de estabilizar desde el extranjero. Entonces, un mismo criterio que el de López Obrador. La Cancillería rusa afirmó que está convencida de que las autoridades cubanas están tomando todas las medidas necesarias para restablecer el orden público en beneficio de los ciudadanos. Seguimos leyendo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia declaró este lunes que sigue el desarrollo de la situación en Cuba, donde pasado fin de semana hubo varias concentraciones de opositores, y tachó de inaceptable cualquier intento de desestabilizar el país desde el extranjero. Estamos convencidos de que las autoridades cubanas están tomando todas las medidas necesarias. El ministro subrayó que Moscú considera inaceptable la injerencia de extranjeros en asuntos internos en el Estado soberano y cualquier otra acción destructiva que fomente la desestabilización de la situación de la isla. En medio de la crisis convocada, y lo vamos a leer, de la pandemia COVID-19, el pasado domingo salieron a protestar grupos opositores al gobierno del presidente en el municipio de San Antonio de Baños, en la provincia al suroeste de la ciudad de La Habana, en la ciudad de Santiago, Cuba, y varios otros puntos. ¿Qué es lo que pasa? Hay desabasto, hay falta de alimentos, hay falta de vacunas, esa es una realidad, pero también que se mencione los bloqueos que hoy existen. Al igual que el presidente, ¿cuál es la postura? Una postura de pacificación, que se pueda llegar a un arreglo y no a la intervención. Que sea el mismo pueblo y su mismo gobierno quienes puedan resolver esta situación y que no se manipule o se extorsione a la gente. Pues bueno, continuando con la información, muchas gracias. Aquí tenemos a Andulfo 636, gracias. Aquí al Alza, gracias. También tenemos aquí a Diego M, muchas gracias. A Juan Jaramillo, gracias. Un saludo, familia.